Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes a las 10. Recuerden que este es un programa de opinión que se hace para llevarle a la gente información, debates en algunos casos y, por supuesto, darle a nuestra teleaudiencia en toda la región Caribe, inclusive en el país y a quienes nos ven por internet, más conocimientos sobre diferentes aspectos y tópicos de la vida en términos generales. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. Dentro de ese contexto de llevarle a nuestros televidentes información necesaria, en este caso vamos a hablar sobre la salud de los trabajadores y la salud cerebral. Humberto, nos acompaña en esta oportunidad el neuroradiólogo Orlando Díaz Daza. Doctor Díaz Daza, bienvenido. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Les quiero decir que yo sus programas los veo en Houston. Cuando no los veo, los grabo y me los veo el otro día porque son temas muy interesantes que nos cobijan a todos. Muy bien, vamos a hacer una anotación importante para establecer aquí quién es el doctor Orlando Díaz Daza. Él es neuroradiólogo intervencionista exitoso, vive en Estados Unidos, es guajiro, sanjuanero y maicaero, si se puede decir así. Nació y se crió en una y otra ciudad y se destaca en el hospital de Houston y él pues está aquí para explicarnos, más que lo que él hace, una serie de alternativas para quienes sufren accidentes cardiocerebrales, accidentes cerebrovasculares, es el término exacto. ACV, Humberto. ACV, exacto. Y bueno, esa es la razón por la que ha sido nuestro invitado hoy y bueno, destacar los valores costeños en el exterior. Por eso, Humberto, le preguntamos al doctor Orlando Díaz. Orlando, ¿qué hace un neurólogo, un radioneurólogo intervencionista? Bueno, en general, la gente piensa que el radiólogo lee radiografías, lee resonancia magnética, pero hay una división de la radiología que hace terapéutica, que cura pacientes, y esa es la radiología intervencionista. Si la persona trata enfermedades de la clavícula hacia abajo, se llama radiólogo intervencionista de cuerpo, y si es de la clavícula hacia arriba, incluyendo la médula espinal y el cerebro, se llama neuroradiólogo intervencionista. Somos radiólogos que curamos enfermedades vasculares. ¿Qué es vascular? Los vasos sanguíneos. Entonces entramos a través de los vasos sanguíneos y vamos al vaso sanguíneo cerebral sin abrir la cabeza del paciente. Sin abrir la cabeza, pero ¿cómo ustedes pueden lograr llegar al cerebro y para qué llegan hacia el cerebro? Bueno, una pregunta muy interesante. Todos los vasos sanguíneos están interconectados, los vasos sanguíneos del cuerpo. Podemos decir que la aorta distribuye sangre para los pies, para el hígado, para el cerebro. Entonces entramos a través de la arteria que va a la pierna, es la arteria femoral, un corte de aproximadamente 2 milímetros del tamaño de un grano de arroz. Ponemos un catéter que es sencillamente un tubito de plástico, como los cateterismos cardíacos, podemos decir, pero en vez de entrar al corazón, seguimos derecho hacia el cuello y desde el cuello seguimos hacia el cerebro. Llegamos, hacemos nuestro tratamiento y no tenemos que abrir la cabeza del paciente. Muy bien. Importante hacerle la siguiente anotación, Víctor Julio, a nuestros televidentes, que además de que el doctor Orlando Díaz Daza nos cuente qué es lo que hace, este programa, que es, por supuesto, para construir sociedad y para ayudar a la gente en todos los campos de la vida, es para prevenirlo sobre este tipo de accidentes, porque según hemos hablado con el doctor, y él nos va a explicar con mayor ampliación o amplitud, la tercera causa de muerte, por lo menos en Estados Unidos, y es muy probable que sea en Colombia también, ¿no es cierto? Sí. Es como una epidemia y estamos despertando qué es lo que pasa con los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué pasaría, Humberto y Víctor Julio, cuando una persona le da un dolor en el pecho? Cuando le da un dolor en el pecho, sencillamente es cuando el corazón está sufriendo. El corazón tiene terminaciones nerviosas y la persona le da un dolor en el pecho. ¿Y qué hace la gente? Dice corazón y va al hospital. Pero el corazón, el cerebro, muchas veces no duele. Entonces, así como el corazón duele, da un dolor en el pecho y la persona inmediatamente va al hospital porque te puede dar un infarto cardíaco, pero recuerden que no todo dolor en el pecho es un infarto cardíaco, puede ser una esofagitis, un problema de las costillas, una osteocondritis. En el cerebro tenemos a la gente que educarla. Entonces los síntomas de la falta de oxígeno en el cerebro es diferente. Entonces vamos a hablar primero de las dos grandes cosas que ocurren cuando al cerebro le llega sangre o le llega muy poca sangre. Nos nutrimos de oxígeno, que es lo que respiramos.
Cuando el cerebro por cualquier circunstancia se ocluye una arteria, se obstruye una arteria, deja de llegar oxígeno al cerebro. ¿Y qué le pasa? Le pasa lo mismo que a un huerto de rosas cuando no le llega agua, muere. Pero cada segundo mueren 2 millones de neuronas. Cada segundo. Entonces, si demoramos 1 segundo, 2 segundos con esa obstrucción del flujo sanguíneo, esa parte del cerebro va a morir y produce un infarto cerebral. ¿Qué significa infarto? Infarto no solamente tiene que ver con el corazón, el infarto significa muerte celular. Puede haber un infarto del hígado, puede haber un infarto del hueso, puede haber un infarto cardíaco cuando se mueren las fibras cardíacas, pero puede haber también un infarto cerebral. Entonces la primera categoría es obstrucción del riego sanguíneo al cerebral, la arteria llega a un coágulo. La otra parte es lo opuesto. Si la persona tiene un aneurisma cerebral, que es una dilatación de la arteria, como cuando a un neumático le sale un abultamiento, esa arteria es más débil por aumento de la presión arterial, por el estrés, se rompe y viene lo contrario, una inundación, que es lo que llamamos derrame cerebral. Allí también actuamos. Son dos cosas completamente opuestas, pero que nosotros, los neuroradiólogos intervencionistas, las podemos tratar. ¿Cómo se identifica? Se identifica por los síntomas. Primero, hablamos de la obstrucción. La persona está hablando tranquilamente y de pronto deja de hablar, que se llama afasia. No encuentra las palabras, empieza a encontrar palabras y muchas personas dicen, está jugando con nosotros. Desviación de la comisura labial, hay parálisis facial, parálisis del cuerpo contralateral. Si hay una isquemia del cerebro en el lado derecho, el cerebro derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Se le paraliza el pie, la mano, se le paraliza el brazo. Puede haber vértigo súbito. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente hay que ir a urgencia del hospital. Eso no hay que dejarlo para el otro día. Tenemos 6 horas para sacar ese coágulo y restablecer el oxígeno al cerebro. Eso es una urgencia. Hay que educar a la gente, hay que educar a los médicos, hay que educar a los neurólogos, que hay una técnica nueva que se llama trombectomía mecánica. Trombectomía indica sacar el trombo. Mecánica es porque metemos un catéter, no lo destruimos con químicos, que sería la trombectomía química. Vamos, cogemos con una canastilla el trombo y lo sacamos. 6 horas, cada minuto cuenta. El cerebro, así como dice, el tiempo es oro, el cerebro es tiempo y el tiempo es cerebro. Tenemos que actuar rápido. Muy bien, y doctor Díaz, eso en Estados Unidos pues es una técnica que se viene aplicando, pero aquí en Colombia también la persona podría tener acceso a ese procedimiento que usted está explicando. Sí, aquí hay gente entrenada, muy capacitada. Lo que tenemos es que detectar los centros que están haciendo este tipo de... Desafortunadamente no son muchos en Colombia, pero sí existen en Cartagena. Está el doctor Almeida, aquí en Barranquilla está el doctor Jairo Fernández y el doctor Boris Ropaín, que están capacitados. Lo que pasa es que no son ellos lo más importante, es una infraestructura, que el paciente sea detectado, que la familia llegue al hospital, que el médico de urgencias del hospital detecte e inmediatamente hunde un botón y se dispare una red. Inmediatamente se llama al neuroradiólogo intervencionista. La ambulancia tiene que llevarlo a hospitales que brinden esta técnica, que no son muchos, inclusive en Houston, en donde hay 500 hospitales, solamente somos 3 hospitales. Ya el de la ambulancia sabe que no lo puede llevar a los otros 4.997 hospitales. Es educación. Por eso es que, gracias por la invitación, porque eso quiero que sea mi papel en esta venida a los Estados Unidos, educar a las enfermeras, a los familiares de los pacientes, a los médicos y a la administración del hospital, que esto están haciendo, que esta es una técnica desarrollada, aprobada recientemente por la FDA, pero que estamos ayudando mucho a los pacientes. Muy bien. Vamos a irnos a una pausa comercial. Antes de irnos, le prevengo con una pregunta que le voy a hacer para el próximo segmento, es si se le puede practicar algún primer auxilio o algunos primeros auxilios al paciente antes de llevarlo al hospital. Esa pregunta nos la responde cuando regresemos, Víctor Julio. En unos pocos minutos. Ya volvemos.
Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un correo que es consultoriojuridico.caribe@gmail.com y también tenemos un WhatsApp al que nos puede escribir. Están aquí ambos. consultoriojuridico.caribe@gmail.com y nuestro WhatsApp, que es el 300-397-1858. Allí nos pueden escribir para preguntarle al doctor Orlando Díaz lo que quieran. Por supuesto, no va a responderlo en este programa, pero él lo va a responder posteriormente. Vamos a hacerle llegar esas preguntas, Perfecto. doctor. Barranquilla enamora por sus parques, por su malecón, por sus calles y también por su gente. Aprovecha hasta el 31 de mayo el 5% de descuento en el pago del predial. Con tu contribución, la ciudad no para de crecer. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Anunciamos una pregunta, Víctor Julio, que era ¿qué puede hacer la familia o las personas allegadas a la persona que sufra en un accidente de este tipo? Y si podría aplicarse un primer auxilio o unos primeros auxilios antes de que llegue la ambulancia. No, no hay algo que se pueda hacer porque tenemos que restablecer el oxígeno. Para restablecer el oxígeno lo único que podemos hacer es aumentar tensión arterial, que la familia no lo podrá hacer, y además sacar el coágulo. O sea que lo más importante en esto es educar a la familia. Es lo que más podemos hacer. Saber que ese paciente que no encuentra palabra, que le da un vértigo súbito, que se le paraliza un brazo, que se le paraliza la cara, no hay que pensar, hay que llevarlo a un hospital de alta tecnología para que le hagan este procedimiento. Doctor Díaz, en el segmento anterior usted nos habló cuando se obstruye la arteria, pero ¿qué pasa cuando hay un derrame cerebral? Es básicamente lo opuesto. O sea, en la obstrucción hay un coágulo que obstruye la arteria. En el derrame cerebral, en el 90% hay una dilatación focal, es redonda como un balón de fiesta, que empecemos a inflarlo y se destruye, pero del tamaño probablemente de una arveja. Ese es un aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral es una dilatación generalmente redonda de una arteria. Una arteria debe ser como un tubo. Pero si le sale ese aneurisma le falta una capa que se llama la capa media y fácilmente por una cuestión emocional, por un aumento de tensión arterial, se rompe y viene una inundación del cerebro. Parece mentira, es lo opuesto. De esas personas, la mitad muere inmediatamente antes de llegar al hospital. Es tan grave y desastroso este tipo de lesión, peor que la obstrucción. Entonces la mitad muere allí mismo, muere comiendo, muere durmiendo, muere teniendo relaciones sexuales. De esa otra mitad llega al hospital. Y de esa mitad que llega al hospital, si no la atendemos, muere la mitad. O sea que la mortalidad de un derrame cerebral eventualmente podría ser entre el 60 y el 75%. Es una urgencia. Lo que pasa es que cuando llega al hospital no tenemos 6 horas para tratarlo, tenemos un poco más porque ya los que no tuvimos tiempo de tratar a aquellos que murieron. Entramos también por la región inguinal y en vez de sacar el coágulo, hacemos lo contrario. Ponemos unos resortes de platino y obstruimos el aneurisma cerebral para que no vuelva a sangrar. Entonces son dos cosas terribles. El accidente cerebrovascular mata al paciente súbitamente. Es lo importante. El paciente está perfecto, no empieza a empeorar poco a poco. Es una cosa rápida, súbita. Quienes son víctimas, Víctor Julio, de accidentes, se pregunta uno, y seguro que el público también, los televidentes, quienes son víctimas de este tipo de accidentes o lo sufren, pueden serlo por razones genéticas, herencia o por la vida que lleva. La isquemia cerebral es la vida que lleva. La cuestión es aumento de tensión arterial, aumento del colesterol, una mala dieta, el sedentarismo. Puede haber algo genético, pero lo más importante es, hay enfermedades como se llama el síndrome antifosfolípido, la deficiencia de la proteína S, que produce aumento de la coagulación, llamamos hipercoagulabilidad. Pero en general es la obstrucción de arterias, porque ese colesterol, así como el lodo se va acumulando en los tubos del agua, así ese colesterol se acumula en las arterias y va ocluyendo, y de esa oclusión se forma turbulencia y sale el coágulo. Otra razón es que la persona tenga en el corazón lo que se llama la fibrilación auricular, que es que el corazón no late en una forma simétrica, sino que empieza a latir así, se forman coágulos y se va para el cerebro. Entonces, la obstrucción es adquirida la mayoría de las veces. Doctor Díaz, usted nos dijo que cuando se presentan unos síntomas hay que actuar dentro de cierto tiempo para
tratar de controlar los efectos que se puedan presentar en estos casos. Pero antes de eso, ¿es posible realizarle algún examen al paciente para determinar la presencia de aneurisma o la posibilidad que estas enfermedades se puedan presentar antes de que se presenten? Exacto. Bueno, eso sería lo ideal. Digamos, nosotros tres aquí podríamos tener un aneurisma y no sabemos. Y el 5%, que es altísimo, de la población tienen aneurisma. O sea que si hay 100 personas viendo una película, de allá hay 5 con aneurismas. ¿Y cómo detectarlos? Con una angiografía por resonancia magnética. No hay que ponerle catéter. Se puede hacer una resonancia magnética sin colocar contraste y allí podemos detectar. O sea que si 100 personas se hacen una angiografía por resonancia magnética, a 5 le vamos a encontrar aneurismas. Bueno, Sí, pero sí. la salud pública en Estados Unidos, que también tiene sus bemoles, y cito Estados Unidos porque es el país donde usted vive y trabaja fundamentalmente, tiene un gran cubrimiento, una estrategia, una plataforma, una logística muy amplia. En Colombia, sin duda, la salud ha mejorado en los últimos años. Atienden por si ven a sectores marginados. Pero nuestros colombianos que no tienen la medicina prepagada, ¿tienen esa posibilidad con las EPS? De pronto no recomendamos hacer una angiografía por resonancia magnética a todas las personas que existen. Digamos, quizás nosotros tres no necesitamos una angiografía. Pero si tenemos un familiar que se le ha roto un aneurisma, si tenemos una persona con dolores de cabeza que han cambiado, no la migraña, no quiero asustar al público que una migraña es un aneurisma. La migraña es un dolor de cabeza que no tiene nada que ver con el aneurisma, pero a esas personas con unas migrañas atípicas que se están aumentando es recomendable hacerle una angiografía por resonancia magnética. O sea, tiene razón, ni siquiera en los Estados Unidos a todo el mundo por screening, por tamizaje, le hacemos una angiografía por resonancia magnética, pero esas personas con familiares, con antecedentes, con dolores de cabeza crónicos, es bueno hacérselo. Hacemos una pausa, Humberto, y regresamos en pocos minutos con el doctor Orlando Díaz Daza. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden, como les hemos dicho, tenemos un correo para que nos escriban sobre este tema y un WhatsApp. 300-397-1858, ese es nuestro WhatsApp y el correo es consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Doctor Julio. Hablemos, Humberto, de la parte personal del doctor Díaz Daza. ¿Cómo termina un guajiro viviendo en los Estados Unidos? Bueno, yo estudié en Maicao hasta el cuarto bachillerato, me fui a hacer quinto y sexto en Bucaramanga y desde allí estudié medicina en Cartagena. Luego hice radiología en la Universidad del Valle y allá llegó el doctor Marco Danon ofreciendo una beca para la Universidad de Harvard. Y a mí siempre me había gustado la intervención radiológica, no sentarme a leer radiografías. Hablé con él, apliqué, me dio la oportunidad y con apoyo de mis hermanos y de mi padre decidí irme a la Universidad de Harvard. Pero yo no quería vivir en los Estados Unidos. Yo soy muy colombiano, toco acordeón, me gusta la comida colombiana y no me gustaba la vida de los Estados Unidos. Entonces me regresé. Llegué a la Fundación Santa Fe de Bogotá y fui el jefe de neuroradiología. Cuando hubo esos problemas de narcotráfico, el doctor Juan Taveras de la Universidad de Harvard me dijo, Orlando, ¿por qué no te vienes para acá? Y me hicieron una propuesta para la Universidad de Baylor en Houston. Y yo pensé irme por un par de años. Mis compañeros de la Fundación Santa Fe dijeron, vamos a apostar si Orlando, no si Orlando se regresa o no. Eso lo sabemos que se regresa por su personalidad. ¿En cuánto tiempo? Uno me daban 3 meses, otros 6. Ya llevo 18 años en los Estados Unidos y estoy allá muy contento, trabajo en el Hospital Metodista y comparto con amigos colombianos y me distraigo mucho allá, además que hago una función en Colombia y en Estados Unidos
compartiendo mi experiencia con ellos. Bueno, importante que nos hable de esa función porque tenemos entendido que usted presta un servicio social importante a sectores marginados o vulnerables que necesitan de su conocimiento médico aquí en Colombia. Es más, hemos tenido conocimiento, doctor Díaz, que usted ha sido en algunas ocasiones designado como el médico humanitario en Estados Unidos. Sí, yo me gané hace un par de años, 3, 4 años, el premio del médico humanitario del año de la Fundación NICRO Foundation. Y eso es porque hago labor humanitaria en muchas partes del mundo. Yo he estado en Perú, he estado en la India, he estado en Colombia, no solamente haciendo casos y cirugía, sino también compartiendo mi experiencia de tantos años, enseñándole a médicos que también enseñando uno aprende. Y esto lo hago muy frecuentemente. Acabamos con el doctor Almeida de hacer unos 16 casos en Cartagena. En un par de meses en un par de semanas voy a ir a la India. Y yo disfruto mucho eso porque estoy enseñando y además estoy aprendiendo al mismo tiempo. Cuéntenos eso del acordeón, que hace un momento usted anotó que tocaba acordeón. Bueno, Guajira y Cesar, la gente con bastante frecuencia se ve que mucha gente de esos sectores, de esos departamentos, tocan acordeón. Tiene un conjunto vallenato en Houston con otros médicos colombianos. Cuéntenos. Sí, yo creo que yo soy una persona que me considero privilegiado de haber nacido en la familia donde estoy porque he tenido el apoyo de mi padre y de mis hermanos en la parte científica y en la parte musical. Heredé la vena musical de mi padre y me acabo de enterar ahora en el Valle que de pronto mi abuelo también tocaba acordeón. Eso me he llevado mis acordeones a Houston, hacemos nuestras fiestas vallenatas en Houston, hay muchas personas que me acompañan, me relajo después de estos casos tan estresantes que tengo y el acordeón me da esa tranquilidad y esa sensación, y ahí hasta ahorro dinero porque no voy a clases de yoga ni me meto a ninguna de esas cosas porque mi yoga es el acordeón. Pero doctor Díaz, ¿no podría considerarse como un contrasentido que un médico, que una persona con esa habilidad que usted tiene, combine con la medicina? Cuando usted estudiaba, ¿no podría ser eso un obstáculo que le impidiera terminar una carrera por dedicarse a las parrandas? Bueno, yo creo que es lo contrario. Yo creo que si uno tiene disciplina en la vida y sabe uno separar las cosas, puede uno llegar donde uno quiere llegar. Y quiero decirte, Víctor Julio, que yo creo que yo estoy donde estoy por el acordeón. Yo llegué a la Universidad de Harvard y al jefe de la Universidad de Harvard, el doctor Juan Guillermo Taveras, empezamos a conversar y él me decía que él tocaba clarinete y para Thanksgiving, que es una reunión muy familiar, yo le dije, yo toco acordeón. Entonces me invitó y ahí nos conocimos personalmente y él fue el que me abrió las puertas en Harvard. Yo creo que tocar un instrumento te amplía la manera como ves el mundo, fuera de que en el cerebro un instrumento está en el lóbulo derecho en el hemisferio derecho del cerebro, en donde, que es lo que uno menos usa, pero los músicos somos los que más usamos y hay una mayor interconexión. Yo creo que el acordeón, la digitación me ha ayudado a ser quien soy en el ámbito médico. Qué interesante, lo felicitamos, realmente es una lección de vida, toda esta trayectoria. A partir de lo que usted acaba de decir, voy a retomar mis clases de piano que abandoné a los 5 años. Te lo recomiendo, sí. Gracias, le agradezco mucho su consejo. No, Humberto, solamente pues darle las gracias al doctor Orlando Díaz por compartir con nosotros su experiencia de vida y por ayudarnos a divulgar a nuestra sociedad todos aquellos eventos, doctor Díaz, que pueden prevenir un accidente que se le pueden presentar en la región del cerebro y le puede ayudar a tener una mejor calidad de vida e inclusive salvar su vida. Doctor Díaz, muchas gracias. Es un honor, un placer, gracias por la invitación y como les dije, seguiré viendo sus programas en Houston que son muy interesantes. Muchas gracias, doctor Díaz. Muchas A ustedes, amables televidentes, gracias por su sintonía.